y que la publicidad, de verdad, con todo mi respeto y tantos programas, no quiero nombrar, que de chiste, de no chiste, de que se disfraza. Terminamos como que me da la impresión como para seguir manteniéndonos dormidos, para no desconocer, un desconocimiento total de la verdad, porque este es un sistema que poco a poco vamos a ir hablando, que no es el que creemos. Hay muchas entidades que les interesa que estemos dormidos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí alegre de haberme permitido poder estar con ustedes, un momento muy ansiado. No sabía en qué momento yo me podía expresar, pero aquí estoy, en este aquí y ahora. Lo importante es que tratar de que me conozcan un poco para poder, como se dice, hacer una empatía entre ustedes y yo. Yo soy, digo la doctora Yoliteca, soy egresada de la Universidad Central de Venezuela. eh, Soy médico, soy neonatólogo, soy psiquiatra infantil, soy teólogo, tengo muchas cosas. Y aquí me acabo de terminar de ser un coach internacional como para poder expresarme. Eh, Locutora, un poquito de todo, ¿no? Este motivo en este momento es algo de las cuales siempre me ha llamado la atención últimamente. No significa que no me llegó estudiando medicina. Siendo muy científica, ¿no? Demasiado científica, empecé a mantener como a nivel del miento, un derecho a pensar, a poner la situación en acción. Y me empecé a darme cuenta al final de tantos estudios que nosotros teníamos invertido la verdad. Y eso no fue que me llegó. Yo estoy clara de que hay algo más en nuestras vidas que nos permite pasar un mensaje de profundidad y de peso. No es hablar por hablar, está todo escrito, está todo apoyado, pero cuando a mí me llegó eso no estaba. Me fue llegando poco a poco porque si yo lo hubiera leído, no hubiese podido contactar después con la teoría de que fue algo espiritual. En este momento voy a tocar algo que es muy común, que es el alcoholismo. Y me preguntaron, y me preguntarán, o me preguntaron también, ¿por qué el alcoholismo? Y una noche se me viene reflejado de que por qué la humanidad ha tenido tantos problemas con el producto del alcohol, contrabando, a Gandhi también como que hubo problemas, aquí no hay una reunión si no está el alcohol. Entonces, poco a poco he sentido la curiosidad de ingresar en ese mundo oscuro del alcoholismo. Justamente eso está en mi libro que se llama Verdad detrás de la ciencia. Y a mí me han preguntado por qué el nombre, justamente porque la ciencia es lo que podemos ver con los sentidos, realizar el humano, pero la verdad está detrás. La verdad no se ve y es la que en realidad realiza todas las cosas de lo que somos. Y al tener un desconocimiento de nuestro mundo interior, domina nuestro sistema materialista, entendiéndose por materialista todo. Yo me creía que materialista, sobre todo el Padre Nuestro, dame el pan, hasta que averiguando y leyendo, el pan significa todo, lo material. Pero no se habla del mundo interior. Y allí fue donde empecé o me llevó a pensar el universo. ¿Por qué el mundo interior, que es el mundo del espíritu, no se menciona en ninguna parte y que se relaciona con la religión? Y la parte física del humano solamente está representado por la medicina, o sea, que no interviene para nada un mundo interno capaz de conllevar y ser el causante de muchas cosas, sobre todo en una sociedad que tenemos
que está en oscuridad. Yo no hablo de la ley del todo o nada, sino como espejismo. ¿Por qué? Porque el despertar es espiritual, es personal, no viene en combo. No es porque vamos a una congregación y vamos a todas estas cosas, somos, no. Y una de las cosas que me llamó la atención, y es bíblico, está en Pablo, es eso, pues, de que es personal y, y que vamos llevando también la cruz, porque no es que, ay, sí, yo conozco a Dios, yo estoy con Dios, pero nadie lleva la cruz, que es el desierto, que es la noche oscura del alma, de las cuales yo atravesé. Me costó muchísimo entender primeramente lo que es la noche oscura del alma. Y sí le puedo decir que no es fácil. Aparece la depresión como ira congelada, aparece la ansiedad, aparece el egocentrismo como base de la oscuridad y, y la noche oscura del alma entra la crisis de pánico, que es pavoroso. Yo he estado en muchos averiguando porque me ha llamado la atención, porque es la base casi de toda nuestra continuidad y porque es alcoholismo y la palabra ismo representa oscuridad, lo inverso de lo que son la autenticidad de las palabras. O sea, no es lo mismo ser católico que el catolicismo. No es lo mismo todas las cosas que podemos mencionar, la mayoría termina en ismo. Ya el ismo representa de que esa estructura está espiritualmente oscura, el capitalismo, una cantidad que no me viene ahorita, pero casi todas son iguales. Poco a poco se van a ir sacando, pero el alcoholismo marca una pauta que nos permite ver lo que es el significado de la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos la cruz, vemos en física de tercer año, pero todo el mundo nos describe que el pecador bueno está, pero pecador al fin, ¿no? Pero bueno, como nos lo dicen, está del lado derecho. Y yo estudiando y leyendo una de esas noches, yo digo, pero si la cruz es derecha y izquierda, ¿cómo sabemos si los dos son iguales? ¿Quién es quién? Entonces ahí es donde dice las escrituras que por los frutos conoceremos el árbol. Pero a simple vista, nosotros juzgamos en la población humana como nosotros a dos personas, por ejemplo, dos personas van borrachas, por decirlo así, o dos personas roban en un banco en diferentes sitios. Los dos son acusados como ladrones, pero no sabemos en el fondo qué conlleva a cada uno para llegar a esa causa. Porque esa es la diferencia de por qué si tú andas en un camino que no sabes cuál es, puedes presentar los cuatro jinetes del Apocalipsis. La defensa, la ansiedad, la angustia, como les vengo diciendo, y la noche oscura, que en qué momento te llega, no sabemos. Pero cuando estás en un camino espiritual, con eso nos vamos a encontrar. Y no interviene ni la religión ni la medicina. ¿Por qué digo la medicina? Porque nosotros a más veces más ven más ese, pero hay enfermedades como el ismo, como el alcoholismo, de las cuales, por ejemplo, por eso se utiliza mucho ese porque es muy visible, dos personas borrachas totalmente, haciendo el ridículo, pero una de ellas va hacia el camino interno de pasar los 12 pasos de la autenticidad de su alma. La otra es un borracho. Entonces, la palabra alcohólica me llamó mucho la atención. Se ha usado tanto para el borracho común como al que presenta la enfermedad alcohólica o alcoholismo. Todo eso está en la literatura. Nada es que yo le lo dijo, porque por ser médico, siempre yo trato de, esto es por esto, ¿verdad? Mira, usted tiene la glicemia alta, bueno, mira, aquí tiene el azúcar, sí, tienes diabetes, bueno, pero ¿qué es malo que bueno? No, todo eso ya se está quitando, porque nosotros no somos quienes si es bueno o si es malo. Son cosas que nos han vendido de generación en generación que se han vuelto verdad. El Evangelio de Isaías lo dice, en el 5:20 lo dice muy bien, estamos invertidos a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, yo ahora, hoy por hoy, todas las cosas que consideraba buenas, ya yo me detengo, porque está invertido. Y por eso él muere, o sea, lo matan.
¿Por qué? Porque es así. Cuando yo empecé a despertar, que tuve el despertar del espíritu, que fue muy duro. ¿Por qué? Porque a mí me habían dicho que mi mamá trabajaba, que mi papá se fue, que le pegaba a mi mamá, todo, todo, todo. Y siempre nos han dicho que todos los problemas descendientes de nosotros los hijos era producto de los padres. Entonces yo dije, pero entonces, ¿dónde está el famoso Dios que nos han vendido? ¿Cuál es Dios? Porque si desde un principio de la creación del mundo todos somos malos, y así lo dice el Evangelio de Pablo, igualito, que ni siquiera, si leemos, ni siquiera Romanos 3 dice, ni siquiera hay uno bueno. Entonces, si ni siquiera hay uno bueno, y el maestro lo dice, no sé en cuál parte, creo que es en Lucas 3, dice, ¿por qué me dices bueno? Entonces, bueno, es mi padre, utilizando padre como la energía universal. Esto es como la entrada de lo que vamos a ir hablando, como tratando de enderezar el camino. Déjeme decirle que me ayuda más a mí, porque al yo decirlo, evito regresar nuevamente de donde yo salgo, evito que se me regrese de donde yo vengo. Entonces, a mantener, ¿cuál es la mejor manera? Pasando el mensaje. ¿Que se me hace fácil? No. ¿Decir en realidad quiénes somos? No. ¿Cómo pensar de que en un momento dado donde o el maltrato que uno recibió, y eso sí forma parte, pero es físico, pero que el poder de adentro, de nuestro poder interno, el desconocimiento de quiénes somos realmente, nadie lo habla y es almático. Eh, ¿Qué decir? Lo que te puedo decir, que el alcoholismo, en mi caso, después de caminar mucho, de pasar por muchos colegios, tuve muchos problemas con la parte de la parte privada de la religión. Desde pequeña ya yo creo que mi alma viene preparada como para eso. Yo decía, pero no puede ser un Dios bondadoso para uno, que Dios te bendiga, hijo, pero no me importa el vecino. Yo a veces estaba en la consulta y veía esa división tan grande, él es mi hijo, mío, tuyo, suyo. Y yo empecé a escribir. Porque sí, dice el maestro que el amor es único y universal. Cuando yo conozco que es amar, y eso está en la primera carta de Juan, cuando yo amo es porque Él me amó primero, por lo tanto, el amor cuando se divide o que no me interesa, yo dejo libre, pensando que es lo mejor. ¿Por qué? Porque me ama tanto la espiritualidad que no permito una división. Todo eso está en la primera carta de Juan, no en el Evangelio de Juan, sino en la carta. Yo en qué momento comencé a comparar las escrituras, pero también dice Pablo que es develado, porque ahora todo lo están cambiando. Yo tengo libros y lo voy a decir, que he tenido la dicha, sobre todo de herméticos, pertenezco a esa parte también de los herméticos de atrás, y los libros que están saliendo, muchos, no sé, me da la impresión de como que hay ciertas cositas como que se cambian. Y yo no sé si es porque se haga más fácil, pero una tilde, que uno cambie de algo que ya viene escrito en años de atrás, de libros antiguos que son costosísimos, ya eso cambia cualquier mensaje que se escriba. Una coma que uno cambie, el significado global cambia. Entonces yo últimamente me he visto que el libro que quiero comprar, yo me voy a ediciones y ya comparo en la biblioteca. La dicha que tengo aquí no es porque estoy en Miami, sino que puedo irme a estas bibliotecas y comparo literatura de otros países. Y sí, a veces no es mucho, pero sí se está viendo ahorita muchos cambios como para el cambio del mensaje, o espero que a lo mejor no se haga por mala voluntad, pero cuando ya se ha leído y se tiene cierta capacidad y uno lee un libro que nunca ha leído, podemos cometer el error primeramente de no entenderse y segundo de creer que es original. Yo creo que ya no se sabe cuándo algo es original y cuándo no es algo original. Por eso es muy importante la experiencia. La experiencia es muy interesante de saber dónde estamos parados. El alcoholismo se está llevando a muchas personas, pero también se está llevando a las personas cuyo fruto es el beber, porque el fundador, hace muchos años atrás, más del 1915, fue el doctor Silver, me llamó la atención, médico especialista en Nueva York,
y él se dio cuenta que vio muchos, pero muchas personas con problemas de la bebida, muchísimas, que se han suicidado y todo, pero él dice que nunca le había llegado a alguien con la característica de alcoholismo, del alcohol. A mí eso me llamó la atención en una clase de psiquiatría y me llevó a comprar, aparte de que yo creo que tuve la dicha de poderlo haber caminado sin saber el por qué. Cuando tenía 17 años me gradué de bachiller y me dieron probar un trago de alcohol. Y eso fue como, lo sé ahorita, de acuerdo, porque eso era normal, que se brindaba un coctelito, X. Y yo me acuerdo de que me sentí tranquila, me tranquilizó, pero no sabía nada. Más nunca bebí, más nunca, hasta que entré a la universidad. Y sí, ahí todo el mundo bebía, vente, Yoli, tómate uno. Pero no sabía que podía haber una reminiscencia entre ese momento y los 17 años. Y eso se guardó en la memoria. Y lo hablo desde ahora, pero yo lo caminé sin saber, porque yo no podía entender cuántos pacientes yo vi que llegaban súper borrachos a la emergencia y me decían, Yoli, no le pare, es un borracho más. Y entonces, ¡pum!, ¿entiendes? Lo metíamos, ponle 2 Benudrez y una cosa y que pase la pega. Hoy por hoy siento cuánto daño sin darme cuenta, sin querer, he cometido, pero el desconocimiento de la ley no nos quita la pena. El hecho de la ignorancia no me quita el darme cuenta ahorita de cuántas cosas hacemos o yo lo hizo creyendo que era lo que había aprendido, lo que me habían enseñado como verdad. Y de allí viene el libro, Verdad detrás de la ciencia. No quiero decir que la ciencia no, porque la tercera cuarta de la población todos vamos a llegar, pero hay una parte que es espiritual donde podemos provocar y provocamos más daño que bien por desconocimiento de cuál es la conducta interna de esa persona que están dando. Estuve leyendo ayer, interesante, sobre que ahora todo el mundo atiende a todos y con todo mi respeto, pero hay que tener ya un conocimiento de nuestro mundo interno, de que hay algo más y ya estamos casi en los finales y me da la impresión de que se está catapultando una cosa y se están abriendo otras cosas y que la publicidad, de verdad, con todo mi respeto y tantos programas, no quiero nombrar, que de chiste, de no chiste, que se disfraza. Terminamos como que, me da la impresión como para seguir manteniéndonos dormidos, para no desconocer, un desconocimiento total de la verdad, porque este es un sistema que poco a poco vamos a ir hablando, que no es el que creemos. Hay muchas entidades que les interesa que estemos dormidos. Y entonces estamos dormidos porque ahora todo un niño de 5 o 6 años lo que quiere es una fiesta y todo es increíble con la tablet. Yo no digo que no se usa, pero yo tuve la dicha, digo la dicha para poder rememorar lo que digo, pacienticos de 1 año, 18 años, sí, con la tabla, en la consulta. Pero para aquel entonces yo sentía que era bien. Oye, qué niño tan inteligente, pero ahora me di cuenta de que su intelecto está dormido. O sea que cada vez está más dormida la humanidad. Yo no hablo de seres, yo hablo de humanidad, humanos. Porque cuando pasamos a seres, ya somos ser, ya estamos con un cierto despertar del espíritu. Entonces, no podemos ser seres y humanos. El humano, buenas noches, yo fui humana también, todos nacemos humanos. Pero de allí al despertar del espíritu tenemos una, como dice el maestro, como hombre. Él era hombre como tú y como yo, o mujer como tú y como yo. Yo hablo de hombre en general para no ver tanta diferencia, porque a la hora de la verdad el interno es lo mismo. Pero hay que tener mucho cuidado porque se nos va la situación. Y cada vez tenemos como que más juego. Yo sé que esto es delicado, no digo que no se tenga, pero que no se utilice también. Yo pasaba la consulta y decía a la mamá, menos mal que gracias a este aparato yo hago lo que pueda hacer y hago de todo. Entonces, si uno que es grande, yo si me descuido, yo me quedo toda la noche, no jugando, pero leyendo en la tabla.
O sea, se hace como una discontinuidad de lo que es el normalismo o funcionamiento del el cuerpo, el alma y el pensar. Está dividido. O pensamos, pero no hacemos, o hacemos, pero no actuamos. Entonces, tiene que haber una sincronía de las tres cosas: pienso, hago y soy. Y eso es que está tan dividido. ¿Qué decir? Decir que tenemos una responsabilidad, todas las personas que de un momento a otro puedan entender el mensaje. Creo que ni el maestro pudo solo, pero también hay una frase muy interesante donde dice que el maestro se presenta cuando el discípulo está preparado. Y considero que eso tiene sentido porque cuántas veces a mí me hablaron, aunque sea en casa, de cosas de su misma dimensión, que yo no sabía nada, y yo no hacía caso. Pero hoy por hoy creo que en las circunstancias yo siento que un niño preescolar sabe más que yo de lo que yo sabía estando ahorita si no hubiera tenido un despertar del espíritu. Todo cada vez hay más materialismo, hay menos espiritualidad, que no es religión, compañero. Lo siento, el hecho que yo puedo ir, puedo sentarme, puedo hacer todo, pero la espiritualidad es individual y hay que pagar un precio. Pero ya eso viene marcado que ni nos damos cuenta. Y por hoy doy gracias de poder estar aquí porque tengo que hacerlo porque es lo que me da el espíritu de gracia lo tengo que dar. Y no crean, sí me costó porque no es fácil y de aquí en adelante tantas cosas que vamos a empezar a hablar de las que yo también creía que eran, pero que ya no es. Yo cumplo con lo que hablo. Puede haber personas que lo capten o que estaban a punto de recibir el mensaje y ya, a mí me costó muchísimo. Yo llevé mucho tiempo en el suelo, pero me pude graduar. A pesar del alcohol, yo llegaba, tenía la capacidad, por eso es que le digo, como hubo compañeros que llegó una noche y buena noche se fueron y lo votaron. O sea, sí hay características propias donde el mismo espíritu te lleva a que lo camines para que notemos las grandes diferencias de las cuales no estamos preparados para observar porque una mentira repetida, como dice Isaías, a lo malo bueno, a lo bueno malo, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce. O sea que todo está ahí vestido, que a lo triste alegre, a lo alegre triste. Entonces, enderezar los caminos. ¿Cuáles caminos? Los de nosotros en nuestra mente, que es lo que nos domina, una mente reprobada por la falta del mundo interno, que es la transmutación del alma. Y yo lo conseguí, sí. Yo pasé como, más adelante les voy a ir hablando, como 18 años sin, porque yo probé el alcohol, ya yo sabía la cuestión, y menos de alcoholismo. Yo decía, ¿qué es eso? Nadie sabía. No, Yoli, tranquila, es porque tú estudias mucho, es porque tienes problemas en tu casa, es porque siempre había un porqué. Y yo me lo creí. Pero el problema de la enfermedad fue avanzando y la ingesta del deseo imperioso, porque la parte del alcoholismo, compañero, yo les voy a decir que viene dado por un deseo imperioso escondido que se presenta antes de que bebas. No es que tú bebiste, sino que te llevan. Yo salía de la consulta y yo me acuerdo que salía bien, había visto a mis pacientes y sin darme cuenta yo estaba comprándome una cerveza. Era inconsciente llevada. Por eso puedo hablar con propiedad, porque todo está escrito, pero si uno no lo vive no lo puede comprender. Y después que se toma esa primera copa, no podía parar. Allí se había despertado lo que espiritualmente se llama el deseo imperioso. Imperiosamente me llevaba a hacer cosas que normalmente no podía hacer, pero que se perdía eso. Y terminaba haciendo lo que dice la Escritura, lo que no debo hacer. La primera carta de Romanos también dice, ¿por qué será que yo termino haciendo lo que no, que a sabiendas que no lo debo hacer, termino haciendo lo que no debo hacer? Y explica que hay algo dentro de nosotros que nos lleva. Cuando yo pasé la noche oscura, eso está en este libro,
muy corto, hablo de mí, de todo. Eh, Tuve la dicha porque también tuve la persona, también me la colocan, tuvo la paciencia, eso está en la literatura todo, nada es inventado porque es tonto, porque como uno puede decir, no, todo. Yo cuando leí y pude entender el libro, dije, esta soy yo, esta soy yo, esta soy yo, y nunca hubiese podido llegar. Y la noche oscura, que todo el mundo habla de la noche oscura del alma, es un caminar de conciencia, para buscar la conciencia, porque somos inconscientes. Y entonces hay que pagar un precio para poder quitarnos todos los aprendizajes que nos han dado, para tener una mente en capacidad de yo poder tener un canal para poder expresarme. Yo soy locutora de la UCB y yo le decía aquí al amigo que es que fácil es hablar de una materia, ta, 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 pero qué difícil me costaba hablar de mí, porque aunque no lo creas, también tenía el ego atrás. Pero Yoli, no, ¿por qué lo vas a decir? Que lleguen como llegaste tú. De verdad, todo lo sentí en cuestiones de segundos. Yo no tengo por qué, que cada quien viva su experiencia. Y sabe, primera causa de suicidio, personas están en los grupos que me están llamando. Yoli, ¿qué sabes tú de fulanito de tal que tiene problemas, tuvo problemas, tenía 10 años sin beber, que ya, creía que ya, y no, porque lo que hizo fue tapar la botella, estaba allí y se suicidó. El suicidio está aumentando y tiene sus causas espirituales, tiene sus causas espirituales representadas por la oscuridad. Y si yo no estoy clara de que debe haber un equilibrio entre la luz y la oscuridad, aquí en el mundo domina la oscuridad. Aquí en el mundo domina la oscuridad. Y yo poco a poco voy a ir tratando, porque es más para mí, porque es más fácil que yo regrese. El programa espiritual está tan bien hecho, para concluir, de que si yo no paso el mensaje que se me dio y lo viví tan duramente, por pena, por ego, yo creo que por ego encierra todo eso que es oscuridad, no se extrañe que a mí me pase algo, porque lo que se da se tiene que dar, para la misma manera en que yo estoy aquí y dejar personas, discípulos, que quede en tierra para avanzar. Por eso es que yo estoy encantada de poder transmitir, me tranquilicé, yo pensé que no lo iba a poder hacer, falta mucho, estamos tocando la punta del iceberg, pero estamos allí, que es lo más importante. Me siento bien, déjeme decirle que no es fácil hablar de uno, hay muchas cosas que en realidad puntualizaré después, es como para tener un bosquejo de cómo vamos a andar. ¿Quién soy yo realmente? ¿Será que yo soy lo que me han dicho mi familia y toda que soy? ¿O será que hay algo más que yo no sé, que es la columna vertebral de mi personalidad como ser? Ya es hora de empezar a despertar a los que les tocan. Yo no sé a quién le toca, yo sé que no, como me llegó a mí, por lo tanto mi deber con el mismo amor que me llegó y de las personas que me cuidaron no vayan a creer que estamos solos. Es un plan divino muy bien establecido. Estoy aquí con una persona sumamente amable que le doy las gracias, Carlos, porque también estuvo presente cuando menos me imaginé, está aquí y todos hacemos unidad. Yo dependo de ustedes dependen para que todos hagamos una unidad porque todos somos seres en diferente tiempo. Yo estoy a la orden, yo le hablaré con Carlitos para que me diga el teléfono y eso, encantada. Si tienen problemas de angustia, de depresión, que yo no sé qué, que si los medicamentos, todo eso poco a poco se va a ir hablando también sobre los medicamentos. Una cosa no es un salo, otra cosa es la dependencia. Y eso cambia, porque la dependencia es la que te va a raspar, no el medicamento. Gracias, de verdad fue un placer, de verdad que me atreví, pude hablar de mí y de aquí en adelante, ¿qué más que hablar de mí, verdad? Me dedico todo lo que ustedes quieran y que les pase un mensaje de profundidad y de peso de que hay que aprender a ser y que para eso estamos aquí. Fue un placer, bendiciones y namaste.